Hemos conseguido copar la actualidad. Paula, ¿estarás contenta? Mucho. Pues no se te está en la cara, ¿eh? Sonríeme. Ah, sí, sí. Vale, pues Ana se nos suma a esta charla. Tenemos a dos pacientes, Paula Bornachea, que está por allí. También tenemos a Marian Cisterna, aquí a mi lado. Y antes, ha hablado antes con ella, Mar Mendive Bilbao, neuróloga del Hospital Universitario Cruces en Vizcaya. ¿Correcto? Vamos a empezar a hablar de un tema, yo creo que de los más interesantes de la jornada, y es la combinación de estar embarazada con la esclerosis múltiple, ¿no? Empezamos directamente, pregunta al neurólogo. ¿Los neurólogos tienen en cuenta los aspectos emocionales de los pacientes durante el embarazo? Deben hacerlo. Deben. Deben ¿Pero hacerlo. tienen? Yo creo que los neurólogos expertos en esclerosis múltiple, yo creo que sí, cada vez más en este sentido. Como paciente, ¿estáis de acuerdo las dos? ¿O sentís esa reciprocidad de que sí los tienen en cuenta? ¿Vas a ser dura y dice, bueno, no tanto? Yo con mis neurólogos sí que he tenido lo que habla Mar, pero a través de otras pacientes sí que me llega que no pasa esto. Cuando vas a hablar con el neurólogo sobre que te quieres quedar embarazada, que quieres ser madre, no siempre se recibe de una manera buena, por así decirlo. Yo creo que el quedarse embarazada es una decisión de la paciente. El neurólogo está para hablar de la clínica, para hablar de lo que te puede pasar si te quedas embarazada en ese momento, pero creo que es decisión de esa persona el decidir si se quiere quedar embarazada o no, y una vez haya tomado la decisión, creo que el neurólogo debe apoyar esa decisión y acompañar al paciente durante todo el proceso. Marian, ¿estás de acuerdo? Yo tuve mucha suerte también porque yo vengo de Zaragoza y tanto mis neurólogos como los especialistas de reproducción asistida, porque yo tuve que pasar por reproducción asistida para intentar ser madre, se portaron súper bien. Antes le comentaba a Mar que a mí me diagnosticaron la enfermedad un día antes de iniciar el primer tratamiento de reproducción asistida y se combinaron muy bien ambas unidades, la unidad de neurología con la unidad de reproducción asistida, primero para que no tuviera miedo. Eso para mí fue fundamental, porque me sentí súper arropada y muy querida. También para darme toda la información y entre ellos pues estuvieron muy en contacto para que todo el proceso fuera más sencillo. La verdad es que sí que noté en ellos cierta inquietud al principio de madre mía, pobre esta chica, pero luego fuimos muy bien los tres equipos, neurología, reproducción asistida y mi marido y yo. ¿Nunca tuviste un rechazo en el sentido de no te quedes embarazada, piénsatelo bien? No, todo lo contrario. De hecho, en el Miguel Servet, que es donde me llevaron tanto para reproducción asistida como para la unidad de neurología, el doctor que me llevaba entonces me dijo, Marian, si tú quieres ser madre, inténtalo, adelante. O sea, estamos aquí pues para cuidarte y para prevenir males mayores. Me sentí muy, muy apoyada, la verdad. ¿Ana? No, yo no he sido madre. Ay, perdón. Vale, pues entonces te pregunto después. Estás más concreto de las madres, ¿vale? ¿Me parece? Yo creo que hay que dar un mensaje claro y contundente. Y ahora que estamos en redes sociales, más. La maternidad no influye en el pronóstico a largo plazo de la esclerosis múltiple. Esto es así, no es lo que lo diga yo, está en todas las guías y se sabe desde hace más de 30 años. Y al revés tampoco, entiendo. La esclerosis múltiple no influye en la maternidad. No influye en el pronóstico a largo plazo, que es lo importante. Si una persona va a tener una forma progresiva, sea madre o no sea madre, va a tener esa forma progresiva. Y si va a tener una forma que le deja hacer una vida normal, en brotes, seguirá siendo independientemente de que sea madre. Luego, a corto plazo, puede haber cosas. Generalmente en el embarazo es conveniente planificar el embarazo porque muchos de los pacientes no son pacientes como los de hace 20 años. Nuestros pacientes ahora están tratados. Entonces hay que planificar, muchas veces hay que suspender los fármacos, etcétera, etcétera. Una buena planificación es importante. Estos son los mensajes más importantes. A partir de ahí hay que personalizar. Yo hace 20 años no me lo aconsejaron, vamos. De hecho, si querías ser madre, cuando eras RR, date prisa en pensártelo, si quieres serlo, pero corriendo, vamos, antes de que empieces un tratamiento. De hecho, era interferón lo que había hace 20 años y no te lo aconsejaran. O sea, de hecho, además, como todos teníamos la misma edad, más o menos, que estás en una edad fértil, no nos lo aconsejaban. Hace 20 años, no. No.
Luego suponemos que la evolución del tiempo es lo que ha hecho que Pero el es por tratamiento El evolucione. y se conocimiento, pueda- Claro, el conocimiento. El conocimiento, la medicación, que antes no había nada. Luego, como neurólogo, ¿tú crees que tiene que haber más comunicación y trabajar de manera interdisciplinar con el ginecólogo en esta situación, por el bien y la salud de la paciente? Siempre hay que trabajar en equipo y en todos los aspectos, en la maternidad, en la paternidad, en los problemas urológicos que tienen los pacientes, en el dolor. Hay que trabajar con todo un equipo multidisciplinar y en este sentido también. Pero yo creo que hay que normalizar esta situación, hay que hacer que las pacientes vivan este momento de la vida con plenitud y sin agobios. Eso es importantísimo. Y luego planificarlo. Yo creo que encontrar un buen momento sería importante. Vamos a las pacientes en vuestra situación. ¿Cómo gestionar, sabiendo que tenéis una enfermedad como esclerosis múltiple, que no se sabe cuál va a ser su evolución real, que sabemos que es incurable, cómo gestionar el hecho de ser madre? Cuando llega ese momento, ¿qué te viene a la cabeza o cómo lo gestionas? Es decir, ¿has llegado a pensar, no quiero serlo, o sea, prefiero no serlo, no tomar ese riesgo? Imagino que no debe ser fácil. Sí, yo he tenido 2 embarazos. En el primero ha sido la planificación muy distinta porque vine de un brote y bueno, me tenía que recuperar de ese brote. Entonces yo ya le dije a mi neurólogo en ese momento que me gustaría quedarme embarazada. Entonces, bueno, pues O sea, que esperamos. tenías una decisión previa clara. Sí. Yo quería ser madre. Entonces estaba en un punto en que ahora, en ese momento, pues no podía porque me había dado un brote fuerte y no podía ser. Entonces, bueno, me dijo, vamos a esperar un tiempo prudencial y vamos a ver cómo evolucionas. Esperamos ese tiempo, yo estuve bien y me quedé, o sea, me puse a planificar el embarazo, bueno, a toda esa serie de procesos. En mi segundo embarazo no quería, o sea, mis planes, por así decirlo, como persona familiar, ¿no? Independientemente de la esclerosis múltiple, no iba a ser tener un hijo tan pronto. Pero llevo sin brotes desde que me quedé embarazada y dije, Paula, igual es el momento y aprovechar este buen momento para quedarte embarazada porque dentro de un año no sabes qué va a pasar y no sabes luego tu vida cómo va a evolucionar. Entonces yo se los puse a mi neuróloga, le dije, mira, me apetece esto. Mi neuróloga me dijo, vamos a hacerlo y me apoyó. Adelante. Marian, en tu caso, bueno, era reproducción asistida, el caso es un poco distinto, claramente quería ser madre. Sí, además desde hacía mucho tiempo. Desde que tengo uso de razón creo que era el sueño de mi vida. Es que suena, cada vez que lo digo parece que suena de película, pero es que era así realmente. Sí. Entonces, Eso está bien. mi marido y yo estuvimos esperando 2 años para tener la oportunidad de iniciar el tratamiento. Entonces, claro, que el día de antes, ya con toda la medicación comprada, con todo, nos dieran notición de que era como ya rizar el rizo. Y yo sí que pasé por un momento en el que, claro, estaba muy poco informada entonces sobre esclerosis múltiple y lo único que veía eran los peores diagnósticos y me enfrentaba como a un monstruo todavía sin forma ni nada. Entonces dije, no quiero ser madre, porque pensé en mis hijos, qué les iba a pasar, si yo los iba a poder cuidar. Recuerdo que mi madre esos días me decía, pero a ver, Marian, estamos los demás para ayudarte. Y a mí me sabía fatal porque decía, pero es que no es que tengáis que cuidar vosotros a mis hijos, los tengo que cuidar yo. ¿Qué es lo que te apetece? Exactamente, y digo, y aparte, piensa cómo me voy a sentir yo si te veo a ti cuidar a mi hijo. O sea, es que fatal. Entonces, para mí hubo un momento clave y es que escuché a Teresa Perales, que no sé si la conoceréis, que es campeona de natación en la categoría de paralímpicos, y ella había sido madre muy recientemente, y dijo, mis hijos me necesitan a mí, no necesitan mis piernas. Y para mí esa frase, escucharle eso, fue vital. Se unió también a lo que me había dicho mi doctor, que me dijo, pero si tú quieres ser madre, adelante. O sea, me restó muchos miedos. Más adelante tuve la oportunidad de conocer a Teresa Perales y, bueno, cada vez que nos hemos juntado, le he dicho, es que fuiste clave en mi decisión, porque lo vi de otra manera. Entonces, bueno, en mi caso, inicié un tratamiento de reproducción asistida. A la primera no pudo ser, a la segunda sí, me quedé embarazada, pero a mi bebé se le paró el corazón al poquito tiempo y ahí quedó mi historia con la maternidad. Pero sí que hubo un momento en el que la enfermedad sí que fue ya el gran obstáculo para el deseo de ser madre. Decías antes, Paula, que no habías tenido brotes desde el embarazo y una cosa que sí que aparece mucho en prensa es lo de que el embarazo protege de los brotes. No sé si
Mar, ¿tú estás de acuerdo en eso o no? ¿Eso puede que anime a las pacientes que quieren ser madre a serlo? ¿No es del todo real? Sí, estas enfermedades autoinmunes tienen un componente hormonal muy, muy importante, no solo esta, sino que también el lupus, la artritis reumatoide. Entonces sí que pasan algunas situaciones. Durante el embarazo las pacientes tienen menos riesgo de tener brotes. Pero luego, en los 3 siguientes meses después del embarazo, sí que hay un riesgo de tener brotes. Y las pacientes que tienen brotes después del embarazo son aquellas que el año anterior al embarazo han estado más inestables o con más riesgo de brotes. Entonces, hay que intentar buscar el planificar a corto plazo y a largo plazo esta situación. ¿A ti cómo te ayudó el hecho de compartir en redes sociales que estabas embarazada? ¿Te vino bien para todo el proceso hasta el parto? Yo creo que no he pasado más miedo en mi vida que cuando me quedé embarazada, o sea, en los dos embarazos. Yo he contado todo a posteriori, o sea, es decir... A posteriori. O sea, a posteriori, es decir, yo el año pasado estaba aquí embarazada, lo intuía, no lo sabía y lo sabían 2 personas, pero estaba embarazada. O sea, ese momento de decir estoy embarazada lo he contado siempre cuando ha pasado un tiempo prudencial de 3 meses y pico, cuando ya me he sentido con fuerzas de contarlo, porque para mí esos 3 primeros meses, además es que me Pero por la seguridad de que todo estuviera bien y hasta decir que pase un tiempo prudencial hasta que... Sí, y luego me he sentido con fuerzas de contar lo que había pasado, cómo lo había planificado, todo. Pero ese tiempo prudencial lo necesitaba pasar sola en mi casa. Pasase lo que pasase, seguramente lo iba a contar, porque me gusta compartir, creo que enriquece las experiencias de otras personas, creo que además puedes aprender mucho de otras personas, pero necesitaba como mi momento de intimidad para pasar esto. Luego me ayuda un montón, porque hay momentos de bajón, muchos, y que te diga una persona, ánimo, venga, lo estás haciendo bien, tú puedes, aunque sea a través de las redes sociales, la verdad, ayuda un montón. A mí compartir la maternidad me ha ayudado muchísimo, porque al igual que puedes compartir pues que hace mucho calor y te da fatiga, pues compartir pues que te duelen muchísimo los brazos porque tu hijo pesa 1 quintal, pues también me ayuda a decir, venga Paula, que tú puedes. ¿Y a ti, María, el hecho de compartir en redes tu proceso de reproducción asistida Claro, es lo con que la iba a decir. enfermedad? Es que yo ya venía hacía 2 años compartir todo el proceso de reproducción asistida en ¿Lo hiciste desde el primer Internet. momento también? ¿O? Sí. Bueno, además, entonces, antes hablaba por aquí que entonces, cuando yo empecé a compartir todo lo de reproducción asistida, no había foros, Claro. no había nada, ni nadie que hablara claramente de infertilidad. Entonces yo me tenía que meter a un foro de maternidad en el que había un apartado chiquitito de infertilidad y ahí hablábamos del tema. Ahora, afortunadamente, hay un montón de bloggers, de foros, de rincones en Internet en los que puedes hablar de infertilidad. Sí que pasó que cuando me diagnosticaron la enfermedad esclerosis múltiple, hay un parón en mí, porque era ya como tan rizar el rizo, digo, y a ver quién, no encontraba a nadie, quién tiene esclerosis múltiple que tenga que pasar por un proceso de reproducción asistida. Y me metí en todos los foros. ¿Alguien tiene esclerosis múltiple? Era como un llamamiento total. ¿Te sentías una rara avis ahí en el...? Claro, porque además mi miedo era, ¿me va a pasar algo? ¿Me va a pasar algo? Y que, ¿cómo lo habéis vivido? Que además me gustaría mucho que Mar comentara esto, o sea, cómo es un tratamiento de reproducción asistida o cómo influye en un paciente de esclerosis múltiple, porque claro, la estimulación a la que te sometes, hormonal, es muy heavy. Entonces, claro, eso... te voy a ceder la palabra ahora, Mar, me parece... Sí, es así. Esos tratamientos que le ponían en su día a ella eran contraproducentes. Podían provocar mayor número de brotes y en la resonancia aparecían más lesiones. Sí. Ahora se están utilizando otro tipo de fármacos en la población en general, que parece que van mejor. O sea que hace 20 años nadie se sometía a tanta fecundación in vitro porque la sociedad está cambiando. Ahora todo el mundo tiene hijos a partir de los 40, los 45, personas sanas, pacientes con enfermedades. O sea que la maternidad está cambiando en toda la población. Eso es importante. De hecho, yo frené los tratamientos porque en su día me dijeron que cuadriplicaba la tasa de brotes. ¿Es así? Con lo cual dije... Y justo al contrario de las embarazadas que los protege. Exacto. Claro, de hecho, pues en el primer tratamiento tuve un brote, en el segundo tuve otro brote y cuando tuvieron que hacerme el de grado por lo del bebé, otro brote más. Entonces, claro, ya cuando ves el toro tan cerca, dices, lo aparco el sueño. Claro. Sin embargo, ahora
pues posiblemente podría optar a una donación para tener menos estimulación ovárica, o sea, que como que hay más recursos. Y bueno, ahora igual ya porque me he hecho la idea que no voy a ser madre, pero quién sabe, quién lo sabe. Mar, a ninguna de las dos les influyó saber que tenían la enfermedad para la toma de decisión de ser embarazada. ¿Tú has conocido pacientes que pasa lo contrario? Es decir, ¿cómo les influye? Ellas son enfermas de esclerosis múltiple, quieren ser madre, ¿cómo les influye? Yo creo que hay que dar un mensaje positivo en este sentido. Si la mujer quiere tener hijos, hay que ayudarle. Nosotros estamos para ayudar en este sentido. Y porque lo va a hacer en cualquiera de las circunstancias. Es una decisión muy, muy personal de la propia mujer. Mensajes como el de Paula y el de Marian son importantísimos para las propias pacientes. Yo les puedo decir una cosa, pero luego las propias pacientes ya me vienen, ya han entrado en los blogs de ellas y ya, porque mira, no sé qué, a esta le ha ido bien. Se comunican entre ellas y se van empatizando unas con otras. Complementar la información científica con la información científica, con la información de otras personas que tienen esclerosis múltiple es importante. Y ayuda muchísimo, claro. ¿Cómo gestionar, que imagino que te habrá pasado, alguna de las dos, los comentarios que juzgan vuestra decisión de ser madre por el hecho de tener la enfermedad? Porque habrá gente que te habrá dicho, pero tú estás loca, ¿cómo te metes en esto? Pero... Bueno, si me dijesen solo eso, a mí me pasó en el primer embarazo. Me juzgaban por querer ser madre, me llegaron a decir que tenía una enfermedad con la que no iba a poder cuidar a mis hijos. O sea, que ponen en duda incluso tu valía como madre. Sí, me dijeron que estaba condenando a mis hijos a una enfermedad cuando la esclerosis múltiple no es hereditaria. No es hereditaria. O sea, ese tipo de cosas. ¿Fue duro? No. O sea, lo siguiente. Porque, claro, yo estaba embarazada, toda la revolución hormonal, incluso me lo llegué a plantear, en plan de, ¿seré capaz de cuidar de mis hijos? ¿Realmente voy a ser capaz de hacerlo con la enfermedad? Para mí esos momentos fueron duros, pero lloré lo que no está escrito. O sea, me afectó todo. O sea, todo lo que no me ha afectado nunca nada, me afectó esos meses muchísimo. Luego, en mi segundo embarazo, sobre todo, se paró. ¿Por qué? Porque ya han visto pues, que me apaño, que ahí ando, que puedo hacerlo. Entonces, ya no tengo tanto ese tipo de comentarios, ya es más animarme o preguntarme pues, qué he hecho para quedarme embarazada o cosas por el estilo. Pero yo lo pasé horriblemente mal. Hay gente para todo. Sí, es que hay gente con ánimo de ser positivo. Sí, hombre, pues hay menos. Yo como ya estaba entrenada con lo de la reproducción asistida. Te da un poco igual, era una segunda cosa. Sí, porque ahí también tienes tu historia, que también te dicen. Entonces, casi, bueno, el entrenamiento ha sido duro en lo de reproducción asistida, con lo que te puede decir la gente o con lo que te puede decir, sobre todo la gente en redes sociales, a veces es un poco cruel. No me digas. Pero, sí, a veces pasa, ¿eh? Sí. Bueno, de hecho, creo que ha sido hace 2 días, que, bueno, pero como ahora ya estoy muy entrenada y paso de todo, ya Bien. estas cosas ni contesto, que antes hablabais de cómo afrontar a la gente esta que... Me hace callo eso. Claro, Está bien. no contesto directamente, es que ni me molesto a veces en bloquear porque no sé, no es que no tenga tiempo, es que no caigo en bloquear. Me decían, no te quejes tanto, y ¿cómo fue el tuit? Bueno, estará por ahí, que decía, no te quejes tanto y si no puedes perpetuar tu mala especie, mala suerte. Esta fue la cosa que me dijeron. No puedes perpetuar tu mala especie, mala suerte. Tu mala genética, mala suerte. Genética, mala Esto. Y yo, vale. Qué Digo, majo. madre mía, le dijo el cazo a la sartén. O sea, fíjate, ¿quién habrá detrás de este tuit? O sea, ¿quién habrá? Entonces, eso era mi caso. Y luego, incluso, pues oye, fuera de las redes sociales, la gente que te puede decir cualquier cosa, al fin y al cabo es tu vida. Y es lo que decía Mar antes. Es tu decisión ser madre, eres una persona como otra cualquiera con tus plenos derechos y de hacer lo que quieras y claro que puedes ser madre. Hay una ley de autonomía del paciente que defiende esto. O sea, claro. A no ser que el especialista te dijera, oye, pues para tu salud... Sí, decía, pero en otras enfermedades puede todo ocurrir. se habla y Claro, todo se... hay otras opciones a día de hoy. O sea, si para ti es peligroso ser madre de esta manera, afortunadamente a día de hoy hay un abanico ya muy amplio en el que puedes elegir. ¿Qué habéis compartido más? ¿Habéis compartido todo? ¿La parte de la realidad, lo real de ser madre o solo la parte positiva? A ver, yo es que además lo puse hace poco en Instagram. Yo tengo una crisis con mis hijos
En plan, una No eres rabieta la de única, uno. no te preocupes. Sí, una rabieta de uno, bueno, el otro dándole el biberón tal. Claro, yo estoy a resolver esa crisis. No estoy a hacerme una foto y a decir, mirad cómo está mi situación ahora mismo, ¿no? Entonces, claro, yo siempre, cuando ya está todo tranquilo, es cuando me hago la foto y sí que procuro decir, oye, mira, esta tranquilidad viene precedida de una crisis ahora que he tenido y estoy esperando a la siguiente, porque pasará. O sea, que no has porque subido pasará. como aquel, ¿te acuerdas el de los informativos que en plena... aquel corresponsal que Sí, entraron los sí, niños? sí. O sea, ese caos tú te lo evitas. Me lo evito, pero... Pero lo cuentas igualmente. Sí, porque no tengo... O sea, No porque es que tienes no se me necesidad. ocurre sacarme una foto o escribir un tuit cuando tengo a mi hija en una rabieta tirada en el suelo llorando a tometer. O sea, es que no se me ocurre. Estoy a atenderla a ella. Si eso es positivo o negativo, pues es que no sé tampoco cómo contar o sea, la situación, no sé cómo transmitir esa situación que yo vivo tampoco, de mi hija tiene una rabieta mientras estoy dando el biberón a mi otro hijo, ¿no? A veces me resulta un poco difícil mostrar cómo es la realidad de una madre. Yo lo intento, hago lo que puedo, intento contar también lo malo porque hay cosas malas. A eso iba, sí. Hay además. cosas malas porque ahora mismo me duelen muchísimo los brazos, pero es que no se puede, o sea, yo lo veo inviable. Es que tendría que tener una cámara 24 horas conmigo en casa, lo veo inviable. ¿En tu caso? Igual, supongo, parecido. Sí, muy parecido. Yo lo comparto todo. Sí que es verdad que cuando he pasado momentos muy amargos o duros, los vivo para mí, o sea, para mi interior y tal, pero lo comparto todo. Además es un poco como esto, ya te has acostumbrado a compartir y suelo decir, bueno, pues lo he pasado mal por esto, soy muy clara, muy sincera. E incluso si yo he encontrado una solución a este problema, lo doy también. Porque sí que es verdad que la gente lo que buscamos cuando estamos en momentos chungos es alguien que lo haya pasado chungo como tú, te sientes muy identificado y dices, pero habrá una luz al final del túnel. Entonces, si alguien te promete que hay una luz al final del túnel, es como, ay, gracias por esta esperanza. ¿Y habéis tenido... Dime, perdona, Paula. Por ejemplo, ahora que Marian dice eso, yo, por ejemplo, a raíz de lo de los brazos, Sí. yo he compartido mucho que he utilizado un método de porteo para mi hijo pequeño. Entonces, me duelen los brazos, sí, pero bueno, he buscado también lo que dice una solución Porteo, para... mochila, bolsa sí, delante, un lo que- porteo, sí, un fular. Yo he utilizado mucho un fular. Entonces, El clásico, vamos, de sí, toda el la clásico, vida. El primigenio de África sí. casi. Vale. Entonces, me gusta compartir eso porque al final estás Sí. dando una solución también a un problema de que te duelen los brazos, de que al final estás un rato con el niño y te molestan. Entonces, eso, por ejemplo, sí que lo que dice Marian también es importante compartirlo. ¿Y algún ejemplo habéis tenido las dos de personas que os hayan seguido o con las que hayáis tuteado que, gracias a vuestra experiencia, se han animado a ser madre? Es Yo. decir, si Paula ha podido, yo tiro para adelante. Si Marian ha podido, yo tiro para adelante. A mí cada vez que una persona me dice, Paula, estoy embarazada, no sé, me roba un trocito de mi corazón y siento que ese niño es de todos. O sea... ¿Lo vais a O sea, cuidar toda la comunidad? Sí, me hace tanta ilusión que las mujeres se atrevan a quedarse embarazadas, que hagan lo que quieren, que siento como que todos esos niños son todos nuestros, ¿no? Todos de los que intentamos pues, animar a mujeres pues, que si se quieren quedar embarazadas, que lo planifiquen y que lo hagan. Y por tu parte, Marc, como médico, ¿has animado a que alguien sea madre? Yo tengo una anécdota buenísima con un compañero mío, que ahora es jefe, el doctor de Antigüedad, que siempre ¿Doctor de Antigüedad, que es muy mayor? No, es jovencísimo. Siempre animábamos desde hace más de 30 años que las mujeres con esclerosis múltiple tuvieran niños porque no modificaba el pronóstico y nos quisieron dar un premio en el Opus Dei que no tenemos nada que ver. Nada que ver. Pero ni ideológicamente ni nada. Pero, Eso sí es pero antigüedad. estuvo divertido. Sí. Solo es ciencia, ¿eh? Eso me parece muy curioso. Mitos falsos. Vamos a hablar un poco de los mitos falsos. ¿A qué se deben y qué tienen de verdad los mitos falsos sobre, por ejemplo, el embarazo, parto natural o la epidural, vinculado con la esclerosis múltiple? Porque hay muchos mitos a ese respecto. Pues los mitos falsos proceden de los años 50 y son parte de la ignorancia. Antes no se sabía, yo me acuerdo en los años 50 que a las mujeres epilépticas les esterilizaban sin que supieran ellas. Cuando no se sabía nada, los pacientes con esclerosis múltiple se les prohibía. La ignorancia prohíbe, no hagas esto, no hagas lo otro, no comas esto, no tengas hijos, no te anestesies. Y luego Pero los hemos propios visto... médicos. Ana está En los sintiendo años porque lo ha 50 vivido, estoy ¿no? hablando, en los años 50.
En los años 50, 1950, esto pasaba. A medida que tenemos más conocimiento, más información, más estudios, esto se ha visto que no tiene ninguna consideración, ninguna base científica. Los pacientes con esclerosis múltiple se pueden anestesiar con cualquier tipo de anestesia. Pueden tomar cualquier tipo de medicación para otras enfermedades asociadas. Pues se pueden quedar embarazadas planificando bien el momento. Pero esto lo hace la ciencia, el conocimiento. ¿Algún mito que hayáis tenido que derribar las dos a ese respecto? Muchísimos. Mira, esto, yo he oído esto y... Nos daría para un congreso. Sí. Sí. Yo me encontré en mi primer embarazo con un anestesista que me quería... Dar un golpe y ya. No, no. Yo tenía una niña de nalgas y tenía que programar una cesárea y me quería poner anestesia general. Bien. Y claro, yo, moví Roma con Santiago, llamé a mi neurólogo, porque además estaban en hospitales diferentes, de todo. Y al final llegó la cesárea y di con un anestesista que muy bien, y me dijo que sí, que claro, que me ponía la raquidia, que es para la anestesia que te ponen, y yo no he tenido, ningún problema. Pero esto está en todas las guías científicas, en la guía española, de la Sociedad Española de Neurología, en la guía americana, o sea que no es una opinión mía. Sí, sí, sí. O sea que tiene mucho más peso y mucho más valor, o sea que... Sí, yo... Sí. Porque hace 20 años, hace 20 años, no le estoy hablando de los años 50, yo, mi diagnóstico es del 98 y fue lo primero que me dijeron. Y bueno, a lo mejor era por la progresión de mi enfermedad, claro, ¿no? Que era lo que estábamos hablando antes. Pero vamos, en Madrid, me tenía que haber ido a Bilbao, a lo mejor. Sí, ahí se hace todo porque ellos quieren, o sea que... Lo voy a aconsejar, No sé. Porque en Madrid yo creo que todavía siguen, ¿eh? En tu caso, Marian, también has tenido que pelear con algún mito que tú dices esto. Pero más en infertilidad que en esclerosis múltiple, sí, de todo. O sea, pero es que lo que dice Mar, es que hay mitos para hacer un congreso, pero de 3 o 4 días, ¿no? Y nos quedaríamos cortos igual. Pero sí, y fíjate, antes he apuntado, porque decías lo de los años 50, que aún a día de hoy aún nos preguntarán, lo de, ¿es bueno teñirse el pelo estando embarazada? No sé qué. Antes era como un mito. ¿Es bueno tener? Teñirse el pelo, o sea, desde eso, pero claro. Y eso hay mucha gente que está embarazada a día de hoy que no se tiñe el pelo porque hoy escuchó que era malo, ¿no? Y pues ya, si le sumas... Por si sale el niño teñido. Pues debe ser esto, porque como te salga así con unas mechas feas, ¿qué vas a hacer después? Y luego, pues esto, ya si le sumas infertilidad y le sumas además esclerosis múltiple, imagínate la de factores, dudas, mitos y leyendas que se pueden sumar un montón. Y luego, por ejemplo, ¿creéis que las personas con esclerosis múltiple tienen miedo a hablar sobre estos temas directamente y a calzón quitado con el neurólogo y prefieren las redes sociales para ir y no hablar ahondando, contando, buscando antes de llevarlo al terapeuta? Yo creo que hay muchas personas que tienen un poco de, no sé si miedo o respeto a negociar con el neurólogo. Ahí voy. Eso sí. A negociar. O sea, es decir... Sí o sí quiero, no me digas que no. No, o sea, van, le dicen que no y se van a casa. No, vale, me dices que no, perfecto, dame unas pautas. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que yo pueda quedarme embarazada? ¿Qué tiene que pasar? O sea, ese tipo de negociación creo que algunas lo hacemos por defecto porque somos así muy peleonas, pero creo que deberíamos aprender. Ahí habría que utilizar un poco la versión de José Mota. No, pero ¿y sí? Ya, sí. Y contestarles ¿y sí? Redes sociales. Marta, ¿cómo vamos? ¿A tope de embarazadas o a tope de no embarazadas? ¿A tope un poco de todo? ¿Embarazadas, no embarazadas? Es que no doy abasto, lo digo de verdad. Da gusto escucharos, es una mesa además que está suscitando. Evidentemente esta es una enfermedad que afecta a más mujeres que a hombres, con lo cual este tema importa y mucho, la decisión de ser madre. Estáis hablando muy clarito y muy bien. Y nos preguntaba alguien que a través de Twitter, entre otros muchos comentarios, si afecta de alguna manera la esclerosis múltiple, igual es otro de los mitos. Esto va para ti, Mar, al niño, al bebé. No. En absoluto. Rotundamente. Dijo antes que no y que no era hereditario, te entendí. En ¿no? absoluto. Te lo han vuelto a preguntar. Sí, no, pero está bien reincidir para que él... Eso es. Porque imagino que será el principal miedo que preguntas. O sea, si yo tengo una enfermedad, mi hijo, ¿qué posibilidades tiene de tenerla o no? Y luego también el acompañamiento, ¿no? Eso has hablado tú también, Paula, y Marian habéis comentado, ¿no? La decisión de los pacientes, quiero quedarme embarazada, la comunicación con el neurólogo, hay que hablar con otros profesionales. Nos hablaban un poco de todo ese proceso, ¿no? Están pensando, una mujer con esclerosis múltiple, quiero quedarme embarazada, pero ¿qué hago?
¿Con quién tengo que hablarlo primero? Parece algo sencillo diciéndolo aquí, pero sí es verdad que plantea dudas e incertidumbres. Con la pareja suele ser Ahí iba conveniente. yo, mira, iba a introducir al hombre que suele ser conveniente. Hombre, que pintamos poco, yo Fuera- no sé. fuera- Mar, eso lo digo. No. No te creas, ¿eh? Quitando No lo des tensión. por hecho. Hay gente que se lo pregunta antes al neurólogo. Quitando Pues también tensión, puede ser. intentando Es broma. quitar tensión. Sí, con el neurólogo es conveniente planificar. Hoy por hoy en España más del 50% de los embarazos son accidentales en población sana. O sea que entonces Sí. planificar sí que es conveniente, sobre todo si estás tomando alguna medicación. Eso sí que hay que tener mucho cuidado si estás tomando medicación, porque hay medicaciones que pueden dar problemas si no se quitan antes. O sea que ahí sí que insisto. De hecho, se está trabajando muchísimo en este sentido y casi todos los medicamentos tienen unos protocolos de farmacovigilancia para ver si dan problemas. Mira, yo tengo un tuit de la hija de Isabel Pantoja que dice que sí, que el 50% son accidentales. Tu pareja, al 100% desde el principio. Sí. Bueno, con este segundo era un poco más... ¿Segunda pareja o segundo hijo? No, segundo hijo. Con Oye, no con el sabía. primero sí, con este segundo fue un poco más reticente porque, claro, nosotros teníamos pensado esperar un año más a tener el segundo hijo, pero yo le dije, vamos a hacerlo. Y bueno, le di mis argumentos y sí, le convencí. A tope, siempre, juntos, sí. Además, de hecho, cuando tuvimos que tomar la decisión de pasar por reproducción asistida o no, él me dijo lo que tú quieras. Dice, yo quiero que tú estés bien y seas feliz. Si es que sí, es que sí. Si es que no, juntos los dos a Casos de parejas que llegan a tu consulta, por favor, quítale la idea de la cabeza. ¿Has tenido también? Yo me callo, ay. Secreto profesional. Yo ahí me callo. Pues vamos. Sí, pero hay otros problemas también, que por ejemplo estas mujeres con esclerosis múltiple sí tienen 8 veces más depresión posparto que la población en general. Esto hay que tenerlo en cuenta. Se Eso es encuentran una tan bien. estadística real. Sí, 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 8. ¿en tu Además caso? con test. 8 veces más porque se sienten tan bien en el embarazo. Y luego en temas de lactancia va a haber novedades. Hay algunos fármacos históricos, clásicos, con los que se va a poder dar lactancia materna. Todavía no, hay muchos fármacos con los que no se puede dar lactancia materna, pero va a haber grandes novedades en los próximos años. ¿Alguna más, Marta, de redes? Sí. Sí, yo Hola, tengo una buenos pregunta días. que será principalmente para Mar, evidentemente. Hablamos mucho de la maternidad, pero se habla poco de la paternidad en la esclerosis múltiple. Somos minoría, los chicos con esclerosis múltiple, pero hay estudios, se sabe, afecta, no afecta a la fertilidad. Está claro que los problemas de disfunción eréctil se afectan, pero no hay mucha información. Y a la hora de ser papás, algunos, por lo menos, cuando tomamos esa decisión, buscamos información. Y si de ¿Tú lo mujeres estuviste hay antes poco, o después o durante? Yo lo estuve durante. Durante. Y sin problema. No, yo bueno, tuve los problemas. ¿Tienes dos? Tengo dos y los problemas que tienen todos los padres, porque Sí. a veces me hacen caso y otras veces no. Bueno, eso... Pues tienes toda la razón. En principio no hay ningún problema con la paternidad porque no es una enfermedad genética, pero sí que hay que tener alguna precaución con algún fármaco en concreto, alguna pastilla en concreto que hay que también hacer como una especie de lo que se llama periodo de lavado. Pero ya os daré detalles si alguno ¿Pero porque quiere en influye en que concreto. puede llegar a la Sí, esterilidad, o? Exactamente, porque puede pasar al semen, solo con alguna en concreto. Pero en líneas generales no hay ningún problema. Pero sí que podría haber una mesa en un futuro sobre problemas urológicos, problemas sexuales, que no se suele hablar habitualmente. Marta, por tu parte, ¿algo más? Muchas gracias, compañera. Comentaba que también yo creo que hay que decirlo, ¿no? Estamos hablando de maternidad y la maternidad es una elección. Y hay personas, mujeres con esclerosis múltiple, que deciden no tener hijos, evidentemente, y lo mismo que tú comentabas, ¿no? Que te decían con toda la crueldad, ¿tú vas a poder criar a tus hijos? Creo que también hay que respetar la decisión de quien decide no tenerlos. Totalmente. Como es una parte de la maternidad, de la decisión, creo que había Sí, que pero eso en la comentarlo. maternidad estamos de Sí, acuerdo y todos en cada vez hay general. más. Es decir, Se me vino ahora a la cabeza... ¿cómo te llamas, perdona? Jacobo. Jacobo, adelante. Hola. Con lo que acaba de decir Marta, se me vino a la cabeza una amiga que tiene esclerosis múltiple
que me dijo que lo que más le dolió del momento en el que le dieron el diagnóstico, que estaba llorando, destrozada por el diagnóstico, que la respuesta de su neurólogo fue: no te preocupes, que vas a poder quedarte embarazada y tener hijos. Que cuando se hable de esclerosis múltiple y mujer, se vaya directamente al tema del embarazo, cuando hay muchas más cosas en la vida que el hecho de ser madre. Evidentemente. Sería uno de estos del Opus Dei que decías tú antes. Es que yo... En ese momento es que es un momento muy delicado, el momento Debe del ser, diagnóstico. no, yo por eso, la piel muy complicado, yo creo que muy más complicado. la madre, luego Muy el complicado, médico para el muy mensaje, el complicado. padre sí que le dejo en segunda posición ahí, porque Perdón, evidentemente... yo quiero decir una cosa. Yo creo que es lícito, o sea, incluso hasta que una persona o una mujer, lo que sea, bueno, un padre, lo que sea, no quiera embarcarse en este mundo de la maternidad por la enfermedad. O sea, a mí me parece... Si no, o sea, que no se quiere complicar con la maternidad, de acuerdo. O sea, Sí, ni es o sea, un cobarde el que no lo hace, ni eso está es, pirada sí, la que lo sí, hace. eso es, sí. O sea, para mí todas las opciones son válidas. Totalmente. Tenemos una pregunta por este lado. Sí, Totalmente. Alfonso. Sí, bueno, yo por alusiones que soy médico anestesiólogo y entonces pues tengo una cierta afectación de lo que se ha dicho. Querría decir, pues en el contexto general de la prudencia y de la moderación, la anestesia es un procedimiento seguro para todo el mundo y no exenta de riesgos para todo el mundo y de complicaciones para todo el mundo. Entonces, cada Sí, porque caso... mira que firmamos cosas para que nos anestesien, ¿eh? La ley de autonomía del paciente hace preceptivo la obligación de firmar, que no creas que no es un rollo tener que estar un ratito escribiendo Vamos. todos cuando podía ser más automático, porque la relación entre médico y paciente es de confianza. Entonces, desde luego que sí, pero está regida por una Lógicamente. legislación. A lo que voy con esto es a que afirmar con absoluta rotundidad del 100% que la anestesia no genera problemas es excesivo incluso para los que no tienen patología. No genera brotes. No, sí, No, pues no está relacionado con los brotes. Sí, a lo que te voy es, o sea, lo que quería es matizar esto en ese sentido. Yo a todo el mundo, cuando les veo en la consulta, digo, me gustaría decirte que siempre, 100%, todo es así. Y no puedo porque no es verdad. Pero prácticamente sí, es una verdad matemática, 99,9, 99,99999. Entonces, sí, claro que sí. Afirmar ciencia cierta, yo creo que tendríamos que tener una verdad con un número de casos que tendiera a infinito. Entonces, cuando hayamos hecho millones y millones y millones y millones y millones, diremos, sí, es verdad, siempre es así o casi siempre. La anestesia, insisto, es seguro, pero bueno, pues cada caso hay que estudiarlo. Alguno es mejor ir un poquito por un lado para evitar tener problemas. Aclarado, que tú especificabas más el tema de los brotes. Más a nivel de que lo brotes hacíamos en comparativa y con lo de que algunas disminuye la anestesias embarazada. concretas, Vale. sí. Creo que no tenemos nada más, Marta. Sí. Ah, te has animado, ya la segunda vez, ya te has animado. La has cogido. Le ha costado. Bueno, yo es un tema que quería hablar. Yo, por ejemplo, me diagnosticaron la enfermedad con 16 años y me acuerdo que de la segunda o tercera visita con mi neurólogo lo que hablamos era de la maternidad. Me preguntó mi neurólogo si quería ser madre con 16 años. Dije, hostia. No lo he pensado. Sí, no me lo había planteado nunca. Digo, aún estoy aceptando que estoy enferma, ahora voy a plantearme si quiero ser madre. Entonces empecé a pensar, yo quiero ser madre en ese momento. Y yo no sé si es a causa de la enfermedad, de lo que investigué, de lo que mucha gente con la enfermedad después del embarazo, cómo se encontraban, que le cogí miedo y eso ha hecho que, bueno, miedo, respeto, que ha hecho que a día de hoy, con 28 años, junto con mi pareja, lo que decíamos de hablar, he decidido no ser madre. Lo tengo muy claro. Prefiero ser un dúo, una pareja y que, bueno, aprovechar lo que tenemos los dos para aprovechar la vida. Y es algo que también se tiene que hablar mucho de la no maternidad, porque parece ser que ser mujer está acompañado que tienes que ser madre. Y con 28 años ahora tengo que escuchar comentarios de ser egoísta. Si no voy a ayudar en la evolución. Eso tengas la enfermedad o no, porque al final... Sí, y es un poco triste porque entre las mujeres y todo no nos apoyamos. Y yo creo que es algo que se tiene que hablar también de la gente que no quiere ser madre con la enfermedad. Exacto. Me parece bien ese punto de vista. ¿Alguien...? Sí, obviamente. Sí, es lo que le decían un poco a cómo te atreves, qué vida le vas a dar a tu hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Es normal. Perdón. Es muy difícil
Lo que te preguntes eso, porque Lógicamente. Es lógico. Y es A tan ver, lícito tenemos- querer ser madre como no querer como ser no querer madre. serlo, pero evidentemente. también hay un componente que pienso que nos pasa a todas, que tenemos esta enfermedad, que nos planteamos cuál va a ser, o sea, nuestro futuro a corto plazo. O, por ejemplo, cuando tienes un diagnóstico, o sea, hay que ser optimista, pero también hay que ser realista. Y entonces hay que valorar las cosas y yo pienso que no implica, hay un riesgo. No estamos hablando de personas que no tengan una enfermedad, ¿no, Sí, doctora? sí, hay que ser realista, estoy de acuerdo contigo. Porque Fenomenal. Te lo voy a estamos dejar- planteando así como algo muy... Te voy a introducir un tema que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero me decías, se me ha olvidado decir antes una cosa y que va un poco con lo de los mitos y el tema del cannabis. Vamos a hablar de cannabis, la cosa se pone interesante. O sea que, bueno, si quieres hablar o fumar, lo que quieras, pero en principio imagino que solo hablar. ¿Qué Sí. querías decir del cannabis? Sí, antes, cuando han estado hablando de los bulos, tenemos aquí un anestesista que sabe bastante de este tema. De cannabis, bien. Y no viene al caso con este tema, pero sí que creo que sería un tema a tocar ahora o en otras redes, porque hay muchos pacientes que consumen cannabis, que fuman cannabis, y esto es contraproducente y Para disminuir perjudicial. el dolor, para evitar rebrotes, ¿para qué? Perjudicial para la enfermedad. Y yo creo que los propios pacientes convenzcan a otros pacientes tiene mucho más interés que lo que yo diga, que a mí no me hacen ningún caso. La timidez no tiene nada que ver con... Eso es. ¿Qué piensa el anestesista? Que es... Hablamos del Satives, esto los que estamos fuera Que del... no tiene nada que ver con... No, yo... Vale, no podemos hablar de medicamentos, perdón, me dicen. No, de Solo general, cannabis. de fumar, del tabaco. No, del tabaco, yo solo me meto con el tema del tabaco. 30 segundos que tengo que despedir esta mesa. Alfonso, vale. Sí. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos aconsejar fumar nada, ni aunque fuera bueno. Vale. Nada. Empeora el pronóstico de No. la esclerosis. Empeora el pronóstico. También, digo, fumar, para todos. Fumar cannabis, en concreto para esto, no. Otra cosa es que existan receptores cannabinoides que están implicados en la neuromodulación, en el proceso de transmisión del dolor, y que en un futuro no creo que sea este producto que actualmente existe, porque tiene un montón de secundarismos que hoy por hoy están dando problemas, pero sí que se abre una línea de investigación que en un futuro quizá nos permita abrigar facilidades que no son las que hay ahora mismo. Es un poco lo que sucedía con la morfina versus el sufentanilo con transmisión o con parches o con lo que sea. Es decir, el principio que aparece en la naturaleza o el primer principio que se ha comercializado, su manera de utilizarlo hoy por hoy no es esa, quizá en un futuro sea otra. Creo que el cannabis sí que puede tener esos derivados una utilidad hoy por hoy y desde luego fumándolo no. De acuerdo, me quedo con la conclusión de que fumar es malo. Es cierto que algunas cosas son divertidas fumar, pero no es el tema que nos ocupa. Para cerrar, yo creo que una frase que es importante: sí se puede quedar una persona embarazada y sí se puede ser madre teniendo la esclerosis múltiple. ¿Os parece bien como conclusión? Sí.